Vamos a tener entonces la lectura de la palabra del Señor y voy a invitarles a leerlo en 2 de Santiago capítulo 2 versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5. Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, ¿cometéis qué? Pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un poco, en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a leer todos el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque ella no vuelve vacía en los corazones que quieran recibirla y obedecerla y practicarla. Gracias por este libro de Santiago, Señor, que está siendo de bendición para nuestras vidas. Y una vez más, Señor, permítenos recibir tu palabra. Una vez más te pedimos que seamos no solamente oidores, sino que pongamos por obra lo que recibamos hoy. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Muy bien. Ok, hoy vamos a hablar de un tema que Santiago ha tocado en su libro sobre el favoritismo, sobre el favoritismo. Y Santiago básicamente dice que el favoritismo no es para nada bueno, ni en la iglesia, ni en su casa. Así que papás, mamás, no debemos tener preferencias por ningún hijo, por ninguna hija, porque eso no es bíblico, no es bueno. Santiago les va a decir a los hermanos judíos cristianos que no hagan favoritismos en la iglesia, que no prefieran a las personas por su aspecto físico, porque está mal, dice Santiago. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Hoy vamos a ver el tema de cómo evitar el favoritismo personal. Cómo evitar el favoritismo personal que hace tanto daño y que nos perjudica a todos nosotros, el tener preferencias entre nosotros. Ahora, quizás tú has tenido, y de hecho puedo pensar que sí, has tenido que experimentar el favoritismo o las preferencias en tu vida. Quizás nosotros mismos hemos preferido a unas personas a otras. Como ustedes saben, hace no mucho viajé a mi país. Mi padre pasó a la presencia del Señor y me pasó algo interesante al regresar para aquí. Una situación que la verdad no sabía ni cómo actuar ni qué decir. Estaba con mi esposa en el aeropuerto
hicimos un arreglo con la compañía porque había muchos problemas de cancelaciones de vuelos por el mal tiempo, y la compañía nos decidió ponernos en un hotel esa noche que estábamos esperando el vuelo de regreso. Estábamos en Tampa y todo estaba bien, y bueno, había que trasladarse al hotel. Entonces el hotel tenía ese servicio para trasladar a las personas porque el hotel estaba cerca al aeropuerto. Bueno, estábamos esperando con mi esposa, como muchos de ustedes y yo viajamos con ropa sencilla, con tenis, con zapatillas, con buzo, con un t-shirt, con un polo, no sé cómo usted le dice. Cuando en eso se apareció nuestro supuesto transportación que nos iba a llevar al hotel, y estábamos tan cansados y dijimos, bueno, este es el momento ideal porque ya vamos a subir y nos van a llevar a descansar. Cuando estamos acercándonos al carro, al bus, el señor que lo manejaba mira sobre nosotros y ve a un pequeño grupo de personas que también aparentemente estaban esperando esa transportación. Solo que la diferencia, pues lógicamente resaltaba porque era parece que era un capitán, de un piloto, habían otras personas bien arregladas y nosotros estábamos muy sencillamente vestidos. Bueno, para hacerle el cuento corto, el caballero nos mira a nosotros, mira a ese grupo y nos dice, ustedes tienen que esperar. Y yo no sabía qué hacer, estaba con mi esposa y, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y yo volteo y veo a todos muy bien arreglados y el señor, el transportista, los prefirió a ellos. Y yo lo único que atiné a decir es, ¿por qué no nosotros? No me respondió y se fue. Hermanos, todos nosotros en alguna medida hemos experimentado el favoritismo, las preferencias. ¿A quién le gusta? A nadie. No nos sentimos bien cuando hay preferencias entre nosotros, nos preferimos unos a otros, y eso la Biblia y Santiago, especialmente inspirados por el Espíritu Santo, dice, no está bien, no tengan preferencias, no tienen por qué tenerlas, menos en la iglesia. Hemos estado hablando de nuestra fe y cómo nuestra fe, ¿verdad?, actúa frente a las pruebas, ¿se acuerdan? Tenemos que soportarlas y pasar ese test, esa prueba. Hemos hablado de las tentaciones. La fe también actúa y vence las tentaciones. Hemos hablado de la fe frente a la palabra del Señor y cómo esta palabra debe ser practicada por nosotros. Ahora vamos a ver qué trato le damos a los demás. Y este mensaje por eso se llama sin favoritismos, no tener preferencias, ¿ok? Santiago identifica un nuevo principio, nos habla del problema del favoritismo y luego nos da la solución al favoritismo. ¿Cómo podemos evitar el favoritismo? Entonces, ¿cuál es este nuevo principio? Este nuevo principio es: evito mostrar favoritismo. 2, 3, repitámoslos. Evito mostrar favoritismos. No lo voy a hacer. No lo voy a permitir en mi vida. Si alguien lo hace, tendrá que dar cuenta a Dios. Pero de mí no va a salir que yo voy a hacer preferencias. Por eso la palabra del Señor empieza aquí diciendo en el versículo 2 el versículo 1 de Santiago 2. Hermanos míos, no tengan, dice, su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. No lo hagan, dice. Hermanos, una fe madura no hace preferencias, no muestra favoritismos, no hace acepción de personas, no es parcial con las personas, simple y llanamente trata a todos por igual. Déjame decirte algo, el favoritismo es una epidemia en nuestro mundo. Este mundo está lleno de preferencias y de favoritismos, es una epidemia, y a veces se trae eso a la iglesia. El único lugar donde nosotros tenemos que estar tranquilos y seguros que no va a haber favoritismo es ¿en dónde? En la iglesia, en la casa del Señor. Esperamos que ahí no haya favoritismos, ¿ok? Hay otras versiones que traducen este primer versículo de Santiago capítulo 2 versículo 1. Dice así: no hagan discriminaciones entre las personas o hagan diferencias entre las personas por lo que poseen o por su aspecto o cómo visten, ¿ok? Preferir a unos más que a otros.
no lo hagan. En resumidas cuentas, hermanos, el favoritismo entonces, ¿el favoritismo qué es? Favoritismo es esto: hacer juicios acerca de las personas basada en la apariencia externa. Hacer juicios, emitir juicios sobre las personas basado en cómo lucen, qué es lo que tienen. Y eso Santiago dice, no está bien, eso es dañino, eso no debe pasar, no debe suceder en la congregación, no debe suceder. No debemos aceptar las personas solamente por lo que ven nuestros ojos. No podemos hacer juicios y preferencias solamente por lo externo, dice Santiago. Santiago dice, eso está mal, eso está mal. Hermanos, ¿nos hemos visto alguna vez dando un trato preferencial a otros? A este sí, a este no. A este le doy, a este no le doy. ¿Te has visto alguna vez involucrado en una situación de preferencias? Puedes decir, no, yo no, pastor, pero yo quisiera que escucharas hasta el final de este mensaje y nos evaluáramos a nosotros mismos si realmente hemos hecho preferencias, hemos hecho distinciones entre nosotros. Ahora, lo que hace Santiago es muy simple. Santiago les va a dar un ejemplo de favoritismo a los hermanos. No sabemos si esto estaba sucediendo en la iglesia o no estaba sucediendo en la iglesia. Lo importante es el ejemplo que él da, el ejemplo que él muestra a los hermanos. Y él simplemente narra el caso de dos personas que llegan a la iglesia, dos visitantes, dos personas nuevas que son ajenas y desconocidas a la congregación. Así de simple, son dos extraños y no se sabe dónde se van a sentar. Uno de ellos, ¿qué pasa con uno de ellos? Lucía riquezas. Lucía que era rico, que tenía dinero. Dice que tenía un anillo. En ese entonces poseer un anillo y mostrarlo significaba pues que esa persona tenía mucho dinero. Era muy importante según lo que poseía. Muchos de ellos eran romanos. Entonces tenemos allí en esta iglesia esta persona que entra, ¿verdad? Que no encaja, no representa a la mayoría de los hermanos, porque la mayoría de ellos, si no todos, eran pobres. Pero junto con él entra un hombre pobre. Dice que este hombre pobre no tenía buen traje, estaba con una ropa sucia, quizá no se había puesto desodorante, no estaba bien peinado. Y tenemos a Lugier allí tomando la decisión de dónde voy a sentar a cada uno. ¿Qué haría usted, hermano, hermana? ¿Dónde sentaría a esas personas? ¿Qué criterio usaría para sentarlos, para ponerlos en algún lugar en el santuario? Bueno, eso es lo que Santiago les está diciendo a ellos. Ahora, quiero advertir que Santiago no critica, no dice que está mal tener riqueza. No está en contra de la riqueza. El problema no es tener. Si Dios te bendice, si Dios te prospera, amén. ¿Cuántos quisieran ser prosperados? Levante su mano. Amén. Eso no es problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que las riquezas te posean a ti y que se conviertan en un ídolo en tu vida. Y déjeme decirle algo más. Usted no necesita tener mucho. Yo no necesito tener mucho para convertir la riqueza o el dinero en un ídolo. Puedo tener poco y puedo ser egoísta con lo que tengo. Y puedo tener mucho y puedo ser desprendido. El problema no son las riquezas. La Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ese es el problema. Por favor, no quiero que se confundan. El punto de Santiago es que él dice, no hagan preferencias. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? El ujier toma una decisión. Al rico lo sienta en un lugar de preferencia y al pobre lo sienta en el piso. ¿Qué está pasando aquí? Muy simple. Santiago dice, están haciendo preferencias por la manera como las personas lucen, por la manera como las personas visten, por la manera como las personas se muestran. Eso no debe ser, dice Santiago. Santiago dice claramente que no debe pasar en la iglesia. ¿Sabe por qué existe el favoritismo? ¿Sabe por qué las personas hacemos preferencias? Muy simple, preferimos a unas personas más que a otras porque esperamos que estas personas nos den algo.
Esperamos recibir algo a cambio de ellas. El pobre no tiene nada que darme, no me preocupo por él. Pero el que tiene, sí me preocupo porque puedo recibir algo a cambio. ¿Están conmigo? ¿Me está entendiendo? Por eso hay preferencias. Muchas veces se construyen los templos, se adornan los templos, se hacen templos hermosos y lujosos. ¿Para quiénes? ¿Para los pobres? Quizás no. Quizás para que venga gente de dinero, gente que tiene mucho dinero. Ese muchas veces quizás es el criterio. Hay que evaluar por qué estamos haciendo las cosas, para quién estamos haciendo las cosas. La buena noticia es que Santiago nos dice y habla del problema con el favoritismo. ¿Cuál es el problema con el favoritismo? Bueno, Santiago lo explica muy claramente y dice que el primer problema con el favoritismo es que es anticristiano, no es de creyentes, no es bíblico la acepción de personas. No debemos discriminar a nadie, no debemos juzgar a las personas por lo que tienen. Santiago dice, no lo hagan, no hagan eso. Hermanos, la fe y la acepción de personas son como el aceite y el agua, el vinagre y el néctar, talco para bebés y pólvora. No pueden unirse. No puedo decir soy cristiano y a la vez estar teniendo preferencias y hacer favoritismos con las personas. Si desea ser como Jesucristo, no juguemos al favoritismo. No juguemos a preferir a algunas personas y a otras no. ¿Por qué? Porque estábamos juzgando en base a la apariencia. En base a la apariencia. Así que si hay un lugar en el mundo donde hay discriminación, debe ser en cualquier lugar, menos en la iglesia, menos en la casa del Señor. Así que Santiago dice es anticristiano. Pero no solamente dice que es anticristiano, el problema con el favoritismo es absurdo, no tiene sentido, es una locura ser cristianos y estar queriendo preferir a unos más que a otros. Santiago dice, es absurdo, no lo pueden hacer, no lo hagan, no es correcto, ¿ok? Dios, mire, nosotros tenemos que ser como Dios. Y sabes que en la Biblia hay pasajes bíblicos como Romanos capítulo 2, versículo 11, Hechos capítulo 10, versículo 34, Efesios capítulo 6 y versículo 9 y 1 Samuel 16, 7. Estos pasajes, ¿sabes de qué hablan? Dice, Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios, diga Dios, mi Padre, su Padre, no discrimina a nadie. No hace diferencias con nadie, ¿ok? Él simplemente, dice la Biblia, que amó tanto al mundo. Nos amó a todos. ¿Cuántos dicen, gracias Señor porque me amaste? Él no te salva por cuánto tienes en tu billetera. Gracias Señor porque no me salvas por cuánto cargo en mi billetera, por cuánto tengo en mi cuenta bancaria. Gracias Señor. ¿Cuántos dicen gracias Señor? Cuando yo conocí a Cristo, en mi familia no estaba pasando un buen momento, éramos pobres, no teníamos muchos recursos, habíamos pasado una crisis financiera, pero Dios no se fijó en eso. ¿Cuántos dicen amén? Dios me amó, dice. Dios te ama con amor eterno. No te salva por lo que tienes, te salva por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Gloria sea al Señor. Así que es absurdo, es absurdo. Hermano, esto es importante porque debemos sentirnos agradecidos porque Dios nos salva, no por lo que tenemos, no por lo que hacemos. No podemos impresionar a Dios simplemente porque lo decide hacer por su gracia y por su misericordia. Él nos salva por su gracia y por su misericordia. Él no necesita, Él no me pregunta cuánto tienes o qué tienes para impresionarlo a Dios. Yo no impresiono a Dios, tú no impresionas a Dios. Es más, todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Yo no me compro un carro para impresionar a la gente. Oh, miren el carro que tengo. Yo no lo necesito. Yo me compro un carro para conducirme, para ir a los lugares que tengo que ir.
Yo no, hermano, es así. Yo no me compro un reloj para lucirlo. Yo me compro un reloj para que me ayude a saber qué hora es. Yo no me compro algo para presumir. Yo no voy al gym. Yo no voy al gym para presumir que tengo un buen cuerpo. Uno va al gimnasio para cuidar su salud. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? No tenemos que impresionar a nadie. A eso Dios no nos llamó. Simplemente tenemos que hacer la cosa que tenemos que hacer. Punto. No tenemos que impresionar a nadie. No tenemos que impresionar con el carro que tenemos. No tenemos que impresionar. No es mi prioridad. No es su prioridad. A Dios no le impresiona lo que tenemos. Todo lo que tenemos, Dios nos lo da. Entonces, hermanos, en el versículo 6, y mire conmigo el versículo 6 y el versículo 7, lo que Santiago está diciendo. Mira lo que dice Santiago en el versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Sabe lo que está diciendo Santiago? Es absurdo lo que ustedes están tratando de hacer. Ustedes están tratando de atender a esta persona que supuestamente es rica, que supuestamente tiene mucho, pero ellos no les interesa a ustedes. Están llevándolo a los tribunales y están encarcelándolos porque no tienen nada de misericordia en ustedes. No esperen algo a cambio de ellos. Eso es absurdo. Se están desviando de lo que realmente necesitan hacer. En otras palabras, Santiago le dice a los hermanos: ¿por qué se preocupan por impresionar a estas personas? Ellos definitivamente no están interesados en impresionarlos a ustedes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy en día la gente se desespera por acercarse a una celebridad, a un magnate, a una persona que tiene mucho dinero, una persona que puede lucir algo bueno que tenga en su vida o influencia? ¿Por qué? Porque pensamos que vamos a recibir algo a cambio. Y luego al final yo le voy a decir cuál es el antídoto y la solución para el favoritismo, para que tanto tú como yo sepamos que es absurdo hacer favoritismos cuando ya estamos en Cristo Jesús. Pero Santiago sigue hablando y sigue diciendo que el problema con el favoritismo es que es pecado. Diga pecado. Hacer preferencias es pecar. Y Santiago dice: pecado es pecado. Santiago dice: señores, si tú y yo hacemos preferencias, si tú y yo tenemos favoritismos, estamos simplemente pecando. No solamente estamos deshonrando a las personas, tratándolas diferentes o menos, sino que también estamos pecando contra Dios. Es pecado, dice el versículo 8 y el versículo 9. Mira conmigo en sus Biblias lo que dice el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis ¿qué? Pecado. Dicen, cometen pecado y quedáis convictos por la ley. Dice, quedáis convictos por la ley. Están cometiendo pecado y quedáis convictos por la ley como transgresión. Así que es pecado. Estamos pecando si hacemos preferencias entre las personas. Hay una ley, dice, que le estamos quebrantando. ¿Cuál es esa ley? La ley real, la ley del reino de Dios, la ley que cubre todos los demás mandamientos. Todos se desprenden de este mandamiento y Jesús lo dijo claramente en Marcos capítulo 12 versículo 28 y 31. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál? ¿Qué dice? El primer mandamiento de todos es, léalo conmigo: oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, ¿cuál es? Es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sabes lo que está diciendo Santiago?
Cuando tú y yo hacemos favoritismos, preferencias entre las personas, no estamos amando a las personas. No estamos cumpliendo la ley real, la ley del amor, la ley de Jesucristo. Y eso no está bien. Pero Santiago sigue avanzando y dice que el problema con el favoritismo es algo serio. Es algo serio. ¿Sabe lo que está diciendo Santiago? Santiago está diciendo, no piensen que hacer favoritismos o preferencias es cualquier pecado. Es algo que es inevitable. No, Santiago dice, es serio. Y es tan serio porque si tú te fijas en el versículo 10 y en el versículo 10 en adelante, mira lo que está diciendo Santiago. Mira lo que está diciendo Santiago en el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, si yo no amo a mi prójimo, despreciándolo, menospreciándolo o apreciando a otros y haciendo diferencias, dice que estoy quebrantando un mandamiento. Y si quebranto un mandamiento, estoy quebrantando todos los mandamientos. Ahora dice el versículo 11, a donde yo quiero que usted vaya, dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué está diciendo Santiago? Igual como el adulterio es el favoritismo. Igual como el adulterio es el favoritismo. Es un pecado serio. No es algo que lo debemos tomar a la ligera. No es algo que debemos tomarlo como cualquier cosa. Es algo serio. No es un pecado que pueda considerarse insignificante. Lo que está en juego, dice Santiago, es que no se puede hacer justicia porque los corazones de los creyentes están llenos de malos pensamientos. No puedo hacer justicia así. ¿Sabes que un juez con pensamientos malos nunca puede ser imparcial? ¿Cómo se representa la justicia? ¿Alguien sabe cómo se representa la justicia? Con una señora. ¿Ha visto la señora esa? Y que tiene los ojos vendados. ¿Sabes por qué tiene los ojos vendados? Porque el juicio tiene que ser justo e imparcial. Y ella no tiene que preocuparse quién está delante. Va a ser justicia para todos. Eso es lo que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo, el hacer favoritismos es algo serio. Es algo serio. No pueden ustedes quitarse esa venda y empezar a hacer favoritismos entre ustedes. No lo es, no está correcto. Ahora, mira lo que dice el versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sabes que los verbos dice haced, dice y hablad, están en tiempo presente? ¿Sabes cómo nos va a juzgar el Señor? Nos va a juzgar por lo que hablamos hacia otras personas y por lo que hacemos a otras personas. Así se basará el juicio. No será un juicio de condenación, pero es un juicio de evaluación de nuestras obras. Por eso que antes que tú pongas un texto, un post, un mensaje en las redes sociales, antes que quieras mandar un email, evalúa si realmente es de edificación. Porque dice la Biblia, toda palabra será juzgada. Todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, será juzgado en base al amor con que yo hice aquellos actos de bien. Así que muy simple, hermanos, el favoritismo es pecado. Santiago dice, no lo practiquen, no lo hagan, apártense de él. Ellos sabían que esta ley real del amor no era algo nuevo. Ya en Levíticos, la palabra del Señor en Levíticos capítulo 19 hablaba del favoritismo. Ellos lo sabían. Así que era algo que tenían que practicar, algo que tenían que hacer, amar a todos por igual, juzgar con imparcialidad. Santiago ahora nos presenta un nuevo principio: eviten el favoritismo en sus vidas. Luego nos dice cuál es el problema con el favoritismo, pero luego nos da la solución al problema del favoritismo. Dice el versículo 12 y 13 de Santiago: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados
por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, Santiago nos dice, ¿cuál es la solución al favoritismo? La solución contra el favoritismo es simple y llanamente arrepentirme. Si lo he practicado, me arrepiento de corazón. Si lo he hecho, me arrepiento de corazón. Si he preferido a una persona que a otra, me arrepiento de corazón. Si he juzgado a alguien por su apariencia, por lo que tiene, por sus títulos, por sus grados, me arrepiento de corazón. Si he tenido esa actitud de decir, con esta persona no voy a hacer nada, con esta persona sí lo voy a hacer, me arrepiento de corazón. Si de algún momento yo he regalado algo, he pagado algo o hecho algo para comprar una conciencia, me arrepiento de corazón. ¿Por qué? Porque todos tenemos la tendencia humana de hacer preferencias. Todos tenemos la tendencia de elegir a aquellos que van a beneficiarnos. Todos. Ahora, qué importante por eso es saber que necesito mantenerme siempre evitando el favoritismo. La pregunta es, ¿cómo lo hago, pastor? Porque a veces veo a alguien y digo, oiga, esa persona puede ayudar, esta persona puede beneficiarme, y a veces tiendo a decir, no, esta persona ni me acerco porque encima me va a pedir algo, ni voy a su casa o ni me siento con ella. ¿Cómo lo hago? Aquí está el detalle. Escúcheme con atención. ¿Sabes cómo lo logramos? Poniendo nuestra mirada en aquel que es rico y lleno de misericordia y de gracia, Cristo Jesús. Amén. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Y en este libro de Santiago encontramos muchos recordatorios de lo que Cristo nos ofrece. ¿Para qué? Para que la próxima vez que yo quiera hacer una preferencia con alguien, recuerde, no, Cristo está por sobre toda riqueza, Cristo está por sobre toda persona, Cristo es mi Señor, Cristo es la fuente de mi riqueza. No necesito impresionar a nadie ni que nadie me impresione. El único que me impresiona, el que me ama, el que me hace rico espiritualmente, el que me ha bendecido, el que es la fuente de riqueza en mi vida, es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es Jesucristo. Por eso quiero que recuerdes tener estos, valga la redundancia, recordatorios en tu vida para evitar el favoritismo. ¿Cuáles son esos recordatorios? Quiero que leas este pasaje, dice Romanos 13, 7 y 10. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie a nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo puedo amar a los demás sin discriminarlos? ¿Cómo puedo amar a todos sin preferencias? Recordando siempre estos atributos, estos beneficios que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son? Número uno, muy simple, hermanos. Número uno, dice aquí, para evitar el favoritismo en mi vida, debo asombrarme por la gloria de Cristo. Asombrarme por la gloria de Cristo. Si Dios ha manifestado su gloria y la ha reflejado, es a través de la persona de Jesús. Cristo está por sobre toda riqueza y solo a Él daremos el honor que merece. ¿Cuántos dicen amén? El honor que merece, porque Él es el autor de nuestra salvación. Cristo es rico en gloria y solo el Supremo, recordando que Él dio su vida por todos, aún por el necesitado. Santiago dice, señores, no discriminen a ese hombre pobre. Que ese hombre pobre les recuerde que Cristo vino para salvar también a esos pobres. Pero no estamos hablando de pobreza material, sino de pobreza espiritual. Todos nos identificamos con una persona pobre porque todos estábamos pobres espiritualmente. Y Él nos hizo ricos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ricos en Cristo Jesús. Escuche, no discrimine a nadie. No discrimine a nadie, no tenga favoritismos, ni por amistad, ni por país, ni por lo que tenga o no tenga. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama a todos por igual.
¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama a todos por igual. Por eso, qué bueno es que pongamos nuestra mirada en Jesús. Él es glorioso. Él es todo lo que necesitamos. No ponga su esperanza en una persona. No vaya detrás de alguien para ver qué le da a cambio. No lo haga. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Yo tengo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo. Y estoy bendecido con su presencia. No necesito más nada. Cristo en mí y yo en Él. Eso es lo más importante. Y eso me va a ayudar a evitar el favoritismo en mi vida. Pero además Santiago avanza y nos da otro recordatorio. Y lo que tengo que hacer es, para evitar el favoritismo en mi vida, debo sujetarme a la gracia de Cristo. Mire el versículo 5, lo que dice en sus Biblias. Mire el versículo 5, dice así: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean qué? ¿Qué? Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Qué hermoso pasaje. Por la gracia de Dios, por medio de la fe, lo hemos conocido. Sin la gracia de Dios no estaríamos aquí, no podríamos seguir viviendo. Así que me sujeto a la gracia de Cristo. Todo lo que tengo es por gracia. Todo lo que recibo es de gracia. Nada yo lo merezco. Todo me lo da por su buena voluntad. Todo me lo da por su misericordia. Al contrario, yo me debo motivar a que así como yo recibo de esa gracia, doy también de esa gracia, especialmente para aquellos que la necesitan en este mundo. Así que otro recordatorio para evitar el favoritismo: sujetarme a la gracia de Cristo. El siguiente: dedicarme a la ley de Cristo, la ley real. Mire el versículo 8 nuevamente, dice así: si en verdad, dice, si en verdad, si están serios, dice, si están serios en cumplir la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo, ¿qué dice? Como a ti mismo, y bien haces. Cuando yo veo a una persona, ¿verdad? Yo debo amarla como me amo a mí. ¿A cuánto le gusta que lo discrimine? Levante la mano, a ver. Nadie, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta que lo respete? Levante la mano. ¿Y usted por qué no levanta la mano? Todos queremos respeto, pues así mismo respetemos a los demás. No importando qué visten, cómo lucen, cuánto dinero tienen, si tienen o no tienen, no nos importa. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas, a lo que Cristo nos llama es amar a los demás. Esto es lo que le voy a decir. Hay que amar tanto al pobre, hay que amar tanto al rico. ¿Por qué? Porque ambos necesitan de la gracia y la misericordia de Dios. Lo que está mal es preferir a unos y despreciar a otros. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios no hace acepción de personas. Tenemos que entender que tenemos que estar llamados a mostrar la misericordia y cumplir esta ley real, que es la ley del amor. Así como yo me amo, amo y respeto a los demás. Déjame decirte algo. Toda persona es creación de Dios. Escúcheme por favor. Toda persona creada por Dios representa la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, yo necesito honrar a todas las personas, porque si deshonro a alguien, estoy deshonrando a quien que lo creó, que es Dios. ¿Me escucharon? Tenemos que respetar a todos, no hacer diferencias con nadie, ni por ninguna razón. Eso es lo que enseña Santiago claramente en esta palabra que acabamos de leer. ¿Qué más? Seguimos. Otro recordatorio: disponerme para el tribunal de Cristo. Tengo que estar dispuesto que algún día seré juzgado por mis acciones y por lo que dije. Mira el versículo 11 y 12. Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora mira lo que dice el versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser ¿qué? Juzgados por la ley de la libertad. ¿Sabía usted que usted va a tener que pasar por un juicio? No de condenación, aleluya, que Cristo pagó
con su sangre y nos ha dado la salvación de nuestras almas para que no tengamos que enfrentar ese juicio de condenación, donde cada persona que no tuvo a Cristo en su corazón va a tener que defenderse en ese juicio, y será un juicio justo. De ese juicio no estoy hablando. Estoy hablándote del tribunal de Cristo, del juicio de Cristo, en donde tendremos que presentarnos y nuestras obras serán probadas si fueron todo lo que hicimos hecho con amor. Si fue hecho con amor. Así de sencillo es ese juicio. Y por último, hermanos, reflejar la misericordia de Cristo. En todo momento necesito reflejar la misericordia de Cristo. ¿Sabes cómo termina Santiago este mensaje? Mira el versículo 13. Porque juicio, escucha, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sabes qué significa esto? Muy simple. Si yo he recibido la misericordia de Dios, yo necesito compartir a otros la misericordia. Esto es una verdad. Si yo no tengo misericordia por otra persona, si yo la juzgo por su apariencia, si yo la desprecio por lo que tiene, si yo hago eso, solamente se evidencia una cosa: yo nunca recibí la misericordia de Dios. Porque la fe se manifiesta a través del amor hacia otras personas. ¿Has recibido la misericordia de Dios? Si la has recibido, estás llamado a reflejar esa misericordia a los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Si ha habido acepción de personas, si ha habido favoritismos, si he sido partícipe de ello, Señor, te pido que me perdones. No está bien. Voy a tratar a todos por igual. No voy a hacer preferencias. No voy a juzgar a la gente por lo que tiene, y no voy a despreciar a alguien por lo que no tiene. Voy a ser imparcial en mis juicios. Voy a tratar a todos con amor y voy a tratarlos a todos por igual. ¿Se acuerdan la historia mía del inicio que les conté cuando venía mi transporte a recogerme? Pues la historia no termina allí. Al final vino otra vez esta misma persona con su transporte. A los primeros que nos recogió fue a nosotros. Y lo que dijo fue lo siguiente: disculpen, solo eso. Nos subió al carro y nos llevó hasta donde teníamos que ir. Si hay algún lugar en donde no debe haber favoritismos ni discriminaciones, es en la iglesia del Señor. Esa es mi conclusión. Cumplamos con este principio del Señor. Evito hacer favoritismos con las personas. Evito hacer diferencias con las personas. Voy a tratar a todas las personas por igual, porque todas son creación de Dios y debo amar a todos por igual. No hacer preferencias por ninguna razón. Esta es la buena noticia. Nuestro Padre Celestial está listo para recibirnos, para arrepentirnos. Quizás tú eres un papá, una mamá que estás lejos de Dios. Escúchame, el Señor tiene gracia para nosotros. Jesús vino no para condenarnos, sino para salvarnos. La Biblia dice que Él murió por todos nosotros, derramó su sangre por todos. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo pecadores y no pudiendo salvarnos por nosotros mismos, podamos, por su gracia, por medio de la fe, creer en Jesucristo con todo nuestro corazón y arrepentirnos de todos nuestros pecados. La Biblia dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo, seremos salvos. No importa lo lejos que estés de Dios, déjame decirte algo: nadie puede escaparse e ir más lejos del alcance de la gracia de Dios. La gracia de Dios te alcanza siempre. Así que en este momento, lo mejor que podrías hacer es decirle: Señor, aquí está mi vida. Vuelvo a ti, vuelvo al Padre. Vuelvo a mi Padre que me creó, que me hizo y me formó. Reconozco que he estado apartado, que he hecho las cosas mal, que he arruinado mi vida.
pero no quiero seguir así. Quiero volver a ti. Y esa es la invitación que quiero hacerte. Quiero hacerte esta invitación. Escucha, quiero hacerte una invitación que puede cambiar totalmente tu vida, tu presente y tu futuro. Él no está preocupado, ni va a salvarte por lo que tienes en tu billetera, ni por lo que tienes en tu país, ni por lo que tienes en el banco. Él te ama. Te ama porque te ha creado. Y Él vino para morir por ti, porque te ama. Y quiere darte una oportunidad de que tú vuelvas al Padre. Dios ya ha hecho un camino para que regreses. Se llama Jesucristo. Jesús, dice la Biblia, es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. ¿Por qué hoy no le dices a Jesús: perdóname por todos mis errores y fracasos? Perdóname por vivir mi vida de una manera en contra de lo que enseña la Biblia. Hoy quiero cambiar y solo tú lo puedes hacer. Quiero ser el padre que necesitan mis hijos. Quiero ser el esposo que necesita mi esposa. Quiero ser el hombre que necesita mi familia. Quiero ser la mujer que necesita mi matrimonio y mis hijos. Cámbiame, Señor. Si tú existes, ven a mi vida. Solo haz esa oración y el Señor hará el resto. Rinde tu vida a Jesucristo. Vuelve. Y quizás, si tú vuelves a Dios y tú regresas y entregas tu vida a Jesucristo, quizás ese sea el acto más importante en la vida de tu familia, si no es el más importante. Porque quizás tu familia esté esperando, varón, que tú vuelvas a Dios, que tú entregues tu vida a Jesucristo. ¿Por qué no oramos ahí donde estamos? Cerramos nuestros ojos y buscamos el rostro del Señor. Y yo quiero invitarte a ti que nunca que has vivido separado de Dios, las puertas están abiertas del cielo y de los brazos de Dios. Jesús abrió sus brazos porque te amaba y dejó que lo mataran en esa cruz por amor a ti. Él murió por tus pecados y por los míos. Él se sacrificó para que por medio de Él podamos ser salvos del pecado. Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Y la Biblia dice: por sus llagas nosotros somos sanados. ¿Qué esperas? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y será lo mejor que harás para la vida de tus hijos y de tu esposa. Vamos a pedir que el coro cante una canción. Mientras que el coro canta, quiero abrir el altar para ti. Porque yo estoy seguro que la gracia de Dios puede alcanzarte, aunque estés lejos del Padre Celestial. ¿Quieres hacer esa decisión? Sí, pastor, quiero acercarme a Dios. Quiero recibir a Jesús. Lo puedes hacer hoy. Queremos ayudarte. Solo necesito que allí donde estás levante la mano y digas: pastor, quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. No quiero que pase otro año más de la misma manera como estoy viviendo. Yo sé que necesito volver al Padre. Y ahora entiendo que puedo regresar a Dios por medio de su Hijo, arrepintiéndome de todos mis pecados y confianza en Jesús para salvar mi alma. Si esa es tu decisión, mientras que el coro canta, voy a pedirte que levantes tu mano. Levantes tu mano. Y yo te voy a guiar para hacer una oración como yo lo hice. ¿Hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida? Levante su mano. Todos empezando orando, hermanos, porque esta es una lucha espiritual y tú y yo lo sabemos. Si tú quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida, ahí donde estás, levanta tu mano y di: Jesús, quiero que vengas a mi vida. Quizás seas un papá, una mamá, un hijo, una hija. Levanta bien alto tu mano y yo voy a guiarte con una oración. Vamos a hacer una oración juntos para que invites a Cristo a venir a tu vida como Señor y Salvador personal de tu vida. Puedes levantar tu mano bien alto para yo verla. Si alguien aquí puede hacerlo en este momento. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos. Vamos a ponernos todos de pie. Hay una persona que ha levantado su manito. Perfecto. Mientras que el coro canta, vamos a esperar que pase esta persona. Y usted ore y alabe a Dios ahí en su sitio. Y si tiene que arreglar alguna cuenta con Dios, y si en su vida ha hecho alguna preferencia o ha guiado su vida haciendo preferencias por
las personas que conoce, dígale: Señor, me arrepiento, perdóname. Voy a tratar a todos por igual. Voy a amar a todos por igual, no esperando nada a cambio, sino al contrario, sabiendo que Cristo me lo da y me lo ha dado todo. Y con Él estoy más que suficiente agradecido. Vamos a cantar y vamos a adorar al Señor.